noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Un placer, como siempre, comenzar con esta emisión de diálogo, de reflexión en un momento candente. Se está tratando la ley de bases con muchos artículos, aparentemente se van a aprobar por capítulos y tocan dos temas centrales y sensibles: reforma laboral y también todo lo que tiene que ver con, bueno, la reforma tributario. Exactamente. Para ello hemos invitado y convidado a dos abogados. Ella, además de abogada, es docente de nuestra Universidad Nacional de Villa María, investigadora, María Virginia Achad. Bienvenida a nuestros estudios, a Periodistas. Y también a Elías Achad, que nos acompaña, abogado ya jubilado, Elías, abogado pero jubilado, sí, que bueno, ha trabajado y tiene una amplia trayectoria en el tema laboral. Así es. Es por ello que la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Es necesaria en este momento, cómo se plantea hacia el interior precisamente de los estudios también jurídicos, una reforma laboral en este contexto? Sí, realmente en este contexto es absolutamente innecesario plantearnos una reforma de este contenido. La realidad es que con cada gobierno neoliberal que hemos tenido en este país, siempre se han ido haciendo reformas. Nuestra ley de contrato de trabajo, que nace en el año 74, la 2744, tuvo sucesivas reformas a través del tiempo, siempre durante los gobiernos neoliberales, siempre en detrimento de los derechos del trabajador. Y esta es una nueva oportunidad en que se plantea una pomposamente llamada modernización de la ley laboral. Y la realidad es que acá no hay modernización, ni siquiera hay un solo derecho del trabajador que haya sido mejorado con esto. Es decir, obviamente todo esto tiene como razón de ser la que tuvo ya en los 90, la que tuvo durante la dictadura militar, para hacer parangón con las políticas económicas de ese tiempo, políticas neoliberales. Haciendo ese parangón, podemos decir que efectivamente, una vez más, se retrocede en cuanto a los derechos de los trabajadores, ¿no? Si tuvieras que enumerar, Virginia, los puntos más conflictivos de este proyecto que está siendo tratado en este preciso momento en el Congreso, ¿cuáles mencionarías? Bueno, ustedes saben que en realidad este nuevo intento de reforma, digo, si historizamos así como brevemente, empezamos con el DNU 7023 a los poquitos días que asume el nuevo gobierno, que traía un capítulo vinculado con la reforma laboral específicamente, que fue durante la feria judicial en enero de este año, fue suspendido en sus efectos y luego se reintenta a través de la ley de bases, la ley Ómnibus XL, y ahora está, que dicen es la ley XS, la ley de bases XS. El capítulo cuarto trata justamente de la reforma laboral y básicamente a grandes rasgos, digo, como decía recién, cambia el vocabulario, habla de promoción del trabajo registrado, modernización laboral, y francamente lo que vemos son intentos, digamos, de volver atrás, ¿no? Hubiera sido una buena oportunidad para que efectivamente pudiésemos hablar de modernización del trabajo, de las leyes del trabajo, mirando hacia el siglo XXI. Digo, ya han pasado 24 años de este nuevo siglo y hay un montón de deudas pendientes que además tiene la legislación laboral. Pero no retroceder, digamos. Pero no retroceder. Seguro. El avance debía haber sido en relación con los avances tecnológicos que se han producido. Bien. Entonces, ¿qué criticamos? ¿Qué le criticamos de este segmento que, aclaramos, es una introducción del radicalismo, ¿no? De un sector del radicalismo? Bueno, ahí no está tan claro cómo fue. En definitiva, nosotros a lo que pudimos acceder es a el proyecto de ley. El dictamen final. Claro, que tiene cuenta con dictamen de comisión, sí, pero que todavía no está tan claro si efectivamente es ese, es el del radicalismo, es del oficialismo, quién puso la pluma final, pero en definitiva aborda 4 temas más o menos centrales. Uno decíamos que es la promoción del trabajo registrado y ahí ofrece un blanqueo laboral que
genera, digamos, también una carta en blanco para el Poder Ejecutivo Nacional, porque no dice cómo va a reformarse, digamos, cómo se va a producir ese blanqueo. Le da grandes parámetros, dentro de esos grandes parámetros incluye, le dice el legislador, o puede incluir una extinción de la acción penal, condonación de las multas, infracciones, otras sanciones, condonación incluso de capital e intereses por aportes a los recursos de la seguridad social y además, pero le pone un piso, ¿no? Y le dice, bueno, esta condonación, estas quitas no pueden ser inferiores al 70%. Cual es importante. Y para los trabajadores les dice, bueno, vamos a poder reconocer hasta 60 meses para atrás, digamos, o menos, si la relación laboral que se blanquea es menor, y les van a reconocer aportes al sistema previsional tomando como base el salario mínimo vitalicio. Es decir, se dan cuenta ahí cómo el trabajador empieza a perder desde ese momento. Claro. Además, el periodo de prueba también es otro de las... El periodo de prueba que nació es decir, en la ley de control de trabajo original, la de 1974, la 2744, no existía el periodo de prueba. El trabajador que ingresaba el primer día estaba en relación de dependencia. Y tenía todos los derechos y todas las obligaciones que le generaba la relación laboral. Con el tiempo se introduce esta modificación, con la 24013, que es de la época de Menem, se introduce esta modificación que eran 30 días de periodo de prueba. Estos 30 días de periodo de prueba en la cual el empleador tenía posibilidades de determinar si el trabajador efectivamente presentaba las características que necesitaba el empleador para su empresa. Exuberante ya, 30 días es demasiado para que un empleador se dé cuenta, pero en todo caso digamos que era escaso el tiempo en relación con lo que se fue dando después. Este periodo de prueba de 30 días se extiende posteriormente, se extiende a 3 meses, y que es lo que está rigiendo actualmente, el periodo de prueba por 3 meses para la relación laboral. Bueno, este dictamen de comisión, que no sabemos si va a concluir siendo aprobado de esta manera, hoy nos lleva a un periodo de prueba muchísimo más extenso, que se extiende entre 6 y 8 meses y hasta podría llegar al año. Lo cual es una barbaridad, es decir, se nota claramente el contenido fraudulento que tiene esta ley, porque o por lo menos este aspecto de la ley, porque evidentemente las posibilidades de comprobación de las bondades del trabajador, de las características del trabajador, están absolutamente excedidas y le da todas las posibilidades para que los empleadores puedan mantener durante un año un trabajador sin tener que tener la relación laboral con obligación de indemnización. La idea es facilitar el despido y la movilidad. Esto va a generar una altísima movilidad de trabajadores y trabajadoras. Lo grave de todo esto es que la historia nos relata que cuando se dieron estas circunstancias, cuando se dieron este tipo de retrocesos en distintas legislaciones laborales, en distintas modificaciones a la ley laboral, jamás se mejoró la cantidad de trabajo, la oferta de trabajo. Es decir, nosotros tenemos el recuerdo de los años 90 en la cual legiones de trabajadores quedaron sin ningún tipo de protección y sin posibilidades de trabajar. Entendíamos que en ese momento, como lo hacen siempre durante los gobiernos neoliberales, terminan siendo los servicios los que terminan sustituyendo la producción. Es decir, acá se termina la producción industrial del trabajador, de producción industrial, y comienzan los trabajadores de servicio. Es posible que muchos de ustedes que son muy jóvenes no se acuerden, pero era notorio en los años 90 cuando andaban los muchachos sin trabajo con el saquito, la corbatita y el portafolio en la mano tratando de vender para las FJP, que este es el otro problema que vamos a tener en lo inmediato, el problema de la creación nuevamente de las aseguradoras de fondos de pensión para sustituir el ANSES, ¿no? Esta es la realidad. Sí. Perdón. Dale. Porque iba a cruzarme de reforma, iba a ir a la tributaria porque por el tiempo, donde hay, según el dictamen que ha trascendido, como un blanqueo casi peligroso
por lo que habilita en cuanto a la posibilidad de algunos fondos provenientes del narcotráfico. Claro. Exactamente. Bueno, de la mano de este blanqueo laboral también, o correlativamente, también se promueve un paquete fiscal que va por afuera de la ley de bases, ¿no? Su tratamiento, pero que aparentemente se va a tratar conjuntamente y que también promueve no solamente el blanqueo de capitales con condiciones, la verdad que bastante, digamos, distintas por lo menos a las condiciones de otros blanqueos, ¿no? Muy por encima, digamos, en términos de los montos y las alícuotas que están en juego. Y luego también una moratoria, la inclusión de la cuarta categoría, una reducción de impuestos de bienes personales y una esperada elevación de los montos de monotributo, ¿no? Básicamente en eso resume la reforma fiscal, ¿no? Se puede pensar entonces que tanto la reforma laboral como la reforma fiscal atenta contra los trabajadores y por allí busca beneficios para aquellos que más tienen. Yo creo, Paula, que en realidad, y volviendo en todo caso con esto a la primera pregunta que hacían al comienzo, yo creo que había que discutir, creo que la falta de registración de trabajadores sin registración o con registración deficiente es evidente, que no es un problema de los últimos tiempos, es un problema que arrastramos desde hace muchos años en nuestro país, que teníamos una arquitectura tuitiva de esos derechos y creo que no puede retrogradar. Creo que el límite es la Constitución Nacional, el 14 bis de nuestra Constitución, las convenciones y los tratados internacionales que a través del 75, inciso 24, después del año 94, ustedes saben, forman parte de la Constitución Nacional y que son una valla que seguramente va a terminar generando la judicialización, ¿no? Ya en algún momento también fue la jurisprudencia la que empezó a interpretar y a poner algunos límites a tanto la legislación como los decretos reglamentarios o de necesidad y urgencia. Hombre de muchas batallas y mucha historia. Apelo a su conocimiento político. ¿Sale? Estamos en diputados, después tiene que ir a senadores. ¿Sale? Realmente no sabría decirlo, pero de todas maneras, en cualquier caso, va a dejar siempre la puerta abierta porque es obvio que se trata de la concepción de este gobierno. Esta es la concepción con la que se vienen manejando, con la que se vienen desarrollando. Es el interés de los grandes capitales, de las grandes corporaciones que están interesadas en que estas leyes salgan. De manera que ya lo intentaron y con el recurso de amparo planteado por la CGT se le impidieron el avance. Ahora es probable que salga. Yo no creo que vaya, de todas maneras, en ningún caso va a ser favorable para los trabajadores. Lo más grave de todo esto es que deja siempre la puerta abierta para continuar adelante y seguir haciéndole perder derechos a la gente que trabaja. Es decir, es absolutamente absurdo en un país en el que tenemos sociedades que las posibilidades de armar sociedades de distinto tipo, desde la sociedad de capital e industria, de sociedades de todo tipo que tenemos acá, se introduzca en una ley laboral esto del trabajador independiente. El trabajador independiente con 5 asistentes, pero yo la verdad es que realmente ridículo como ese realmente no pocas veces he observado. Porque además, si dijéramos que es un país que no tiene otras salidas jurídicas para darle solución a este tipo de cuestiones, este es el famoso criterio, que ya lo esbozó Macri en su momento, el famoso criterio del emprendedurismo, los emprendedores. Esto obviamente va a servir también para defraudar a la relación de dependencia y a la legislación laboral. Ser su propio jefe. Así es. Gracias. Bueno, Virginia Achat, docente, abogada, y Elías Achat, muchísimas gracias, un placer escucharlos. Un gran gusto poder compartir con ustedes. Vamos a una pausa y luego, en el segundo bloque, también vamos a seguir con esta temática porque es muy importante, porque decíamos, digamos, es transversal a la vida de todos quienes trabajamos, con Eugenio Salvatori, que es miembro del Sindicato de Camioneros Córdoba. Ya volvemos.
bloque, tercer invitado, tenemos con nosotros a Eugenio Salvatore. Eugenio es parte de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros y vamos a empezar con él con la misma pregunta con que iniciábamos el diálogo con la familia Chad. ¿Es momento para una reforma laboral, Eugenio? No. Y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, yo creo que no, que es momento para ver otras cosas en el país. Y reforma laboral, yo esto no le veo nada de reforma. Lo que le veo es una deformación del mercado laboral, porque de todos los artículos que se están proponiendo, que se están debatiendo en el Congreso, no hay ningún artículo que mejore nada para el trabajador, al contrario, todos le van a quitar derechos al trabajador y bueno, entonces no podemos hablar de reforma, porque una reforma significaría cambios significativos para ambas partes, tanto para el trabajador como para el empresario. Y en esto únicamente los beneficiados van a ser ni siquiera los empresarios locales, ni las famosas pymes que ahora las han llevado de hasta 100 empleados. Yo creo que con 100 empleados ya no sos una pyme, pero bueno. Yo creo que esto no va, lo único que beneficia es a los grandes capitales. A los grandes capitales, porque como por ejemplo en el tema del cese laboral, ¿dónde va la plata? O sea, el gremio tiene que decir si quiere o no un cese laboral mediante convenio. Pero si el gremio acuerda un cese laboral, ¿dónde va la plata? Un banco. O sea, de vuelta a la bicicleta financiera, la plata de los trabajadores, como en su momento se hizo con la plata de los jubilados en la FJP. Y si ese banco quiebra, ¿quién le va a pagar a los trabajadores? Entonces yo no creo que sea una reforma laboral, la están dibujando de reforma, de modernización del mercado, pero no, esto es netamente, vienen por los derechos que nos ha costado tanto conseguir a los trabajadores organizados y me preocupa mucho más también los trabajadores que no están sindicalizados porque también convengamos que vamos a hacer una reforma laboral, pero estamos viendo que no va a haber trabajo, o sea, ¿qué vamos a reformar? Bueno, ese es parte del análisis, ¿no? Se plantea que va a haber más desempleo, la tasa de desempleo está subiendo. Es difícil pensar, como decías vos, reformar algo cuando hay una crisis tan grande del trabajo, por lo menos del asalariado también. Y con relación a esto que vos decías del fondo de cese de desempleo, la UOCRA lo desarrolla por el tipo de trabajo que tiene, digamos, por el tipo de actividad que desarrolla, claro, porque si vos arrancas un edificio necesitas tantos trabajadores y cuando vas terminando vas disminuyendo la cantidad. Pero, a ver, esto en la nueva ley dice que se van a tener que juntar la parte empresaria y el sindicato de la actividad o los sindicatos de la actividad y van a tener que analizar la forma de hacer ese cese laboral y el gobierno va a dictaminar también el gobierno cómo se va a pagar y todo eso. Está bien, pero en sindicatos como el nuestro, que tenemos un gran poder de fuego, que tenemos un gran poder convocatorio, nos podemos adentrar. Pero hay muchos gremios que no tienen el poder que tienen los grandes sindicatos y por ende las patronales, a ver, el mercado alimenticio de la Argentina lo manejan 5 empresas. ¿A ustedes les parece que esas 5 empresas no van a poner el cese laboral? Y el banco va a ser de ellos, o sea, se van a depositar la plata entre ellos, o sea, va a ser un pasamano, porque los bancos son de estas empresas. Entonces, a ver, lo que están buscando es quitar los derechos a los trabajadores, aprovechar el momento de ebullición social que estamos teniendo con la llegada de este gobierno que insulta a todo el mundo, que no le importa la sociedad, que no le importa la cultura, que no le importa la educación, y tiraron una ley, primero tiraron un DNU de 300 y pico de modificaciones de leyes. Después tiraron una ley ómnibus, como decía recién la abogada que estaba recién, XXL. Ahora tiraron una ley que están tirando para ver con qué se pueden quedar. Que pescan. Claro. Y como parte de este paquete, que no llegó en el paquete de la ley combi, como le dicen ahora, pero sí llega junto al debate del Congreso, también la restitución de ganancias. Y ustedes seguramente van a ser uno de los gremios más afectados. Sí, la restitución de ganancias realmente sería una pena porque fue algo que se logró con muchos años de lucha. La peleamos en el gobierno de Kirchner, la peleamos en el gobierno de Cristina, la peleamos en el gobierno de Macri y la logramos en los últimos días del gobierno de Alberto. Lamentablemente, este gobierno la quiere volver a poner, siendo que Milei y Villarroel como diputados le votaron a favor. A sacarla, digamos. Claro, sí. O sea, votaron a favor. Si yo no más recuerdo, este presidente, hay que respetar la investidura lamentablemente, en este caso, este presidente dijo que antes de poner un impuesto se cortaba un brazo. Bueno,
le quedaría la cabeza sola a esta altura ya. O sea... ¿Va a significar un impacto muy fuerte para ustedes si se restituye ganancia en cuanto a Para un porcentaje de nuestros afiliados, sí. Sí, porque gracias a Dios tenemos un convenio en el cual, según el trabajo que vos desarrolles, según la actividad, porque nosotros tenemos ramas como por ejemplo el agua gaseosa, que son los compañeros que reparten Quilmes, Coca-Cola, que vos los ves que andan corriendo en la calle con cajones, con carros, y esas personas tienen un muy buen sueldo, la mayoría son solteros, sin hijos, pero ningún trabajador de aguas gaseosas llega a los 40 años con menos de 2 hernias de disco. Claro. O sea, ¿para qué sirve esa buena ganancia durante 20, 25 años de trabajo? Para crearte un sustento, para decir a los 40, 50 años, che, no llego a jubilarme, pero me busco algo más liviano. Claro. Me busco algo más liviano. Y bueno, estas cosas el gobierno no las ve, no las quiere ver y no las van a ver. Ellos vienen por otra cosa, vienen a debilitar los sindicatos, vienen a debilitar las instituciones, vienen a debilitar las universidades, vienen a debilitar todo para llevarse lo que queda, para la grande fortuna, o sea... Y con relación también a lo que vos decías antes acerca de ese alto poder de fuego que tiene el gremio camioneros, ¿están pensando en medidas, digamos, de fuerza concretas? Bueno, ya hay también una medida de fuerza para mayo. Nosotros hasta la semana pasada estábamos en alerta de movilización por el tema de que no nos habían homologado la paritaria. Bueno, la paritaria de camioneros se terminó homologando. Obviamente que hubo que hacerle unos retoques para que se homologara de la manera que la homologaron realmente, pero el trabajador camionero terminó cobrando el 45% de aumento en 2 meses, 25% en el mes de abril y 20% en el mes de mayo. Pero sí sabemos que en esta no estamos solos, no es que porque nos homologaron nuestra paritaria nos vamos a quedar tranquilos, y estamos apoyamos la marcha universitaria, obviamente la movilización del 1 y obviamente el paro general del 9. Es más, uno de los 3 secretarios generales a nivel nacional de la CGT, de la cual yo acá en Villa María soy secretario adjunto, es Pablo Moyano, y obviamente vamos a acompañar a la lucha de la CGT, porque como bien te lo decía recién, hay gremios que tenemos un cierto poder de fuego y un cierto poder de hacerle ver a la sociedad visible, pero hay gremios que son muy chicos. Aparte, todo esto que están hablando, que yo escuchaba recién, de los 5 trabajadores, que 5 sean colaboradores, eso va a ser trabajo negro. Sacarle la multa al trabajo no registrado. Yo lo pongo este ejemplo, hoy lo pensaba. No pongamos más multa de tránsito. ¿Ustedes creen que alguien no va a pasar un semáforo en rojo? Si le sacamos las multas de trabajo no registrado, ¿qué quieren? Claro. A ver, si hoy en día tenemos trabajadores en negro, imagínense si no hay una multa, si no hay una sanción. Más precarización. Claro. Aparte, socialmente estamos equivocados, porque hoy todos sabemos dónde hay trabajadores en negro. Y los empresarios que los tienen negros son señores que caminan por la calle. En cambio, cuando los sindicatos vamos y hacemos un bloqueo, somos unos delincuentes. Entonces, cuando a un trabajador le vulneran los derechos, no le pagan la obra social, tiene que ir a la salud pública teniendo que tener su obra social, cuando no tiene jubilación, cuando no tiene aporte, pero le están dando trabajo, le dan una mano. No, no le están dando una mano, está trabajando, lo están explotando y por ende lo tienen sin registrar, que es un delito. Y hoy ese delito lo quieren dejar como si no pasara nada. Eugenio, ¿cómo ves el panorama? O sea, que también sos parte de la CGT, más allá de tu gremio en particular, ¿cómo ves el panorama laboral en general? Complicado, ha empezado a caer mucho en los rubros que se sabía que iba a caer, los compañeros de la UOCRA, los compañeros de la UOM, todo lo que es la industria pesada, digamos, empezó a caer primeramente, porque al no haber obra pública, la UOM no es que hacen clavos los muchachos, hacen las turbinas, hacen los caños de gas, y ahora empieza a caer el tema de los servicios. O sea, cuando yo el otro día escuchaba que cayó un 45% el consumo, porque todos hemos dejado de consumir algunas cosas porque no nos alcanza, bueno, lo que ustedes no consumen, no lo transportamos nosotros. Entonces, si a un hipermercado llegaban 10 camiones en una semana, hoy están llegando 6, 5, y son 5 camiones menos, 5 choferes menos, 5 gomas menos, 5 mecánicos, y eso empieza... Ya son eslabones, claro. Cuando la economía empieza a caer, a ver, nosotros somos un termómetro de la economía. Cuando nosotros tenemos que viajar más de lo normal y los choferes están con sueños porque hay plata y porque la economía se mueve. Cuando nosotros estamos parados y empezamos a tener despidos es porque no hay plata en la calle.
Porque nosotros llevamos lo que la gente compra, llevamos lo que la gente consume. Entonces, si vos no hay consumo, vamos a empezar a caer todos. O sea, esto no es que se va a salvar un sector, que va a haber un sector que va a pasar la crisis. Yo creo que lamentablemente la gente no le mintió, porque dijo lo que iba a hacer en algunos casos, pero lamentablemente la gente se esperó otra cosa y hoy en día no llegan a pagar, no llegan a comer a fin de mes. Están llegando boletas de luz impagables, boletas de gas impagables. Y encima te van a sacar ganancia y encima te sacaron el aporte de la luz, te sacaron el subsidio del gas. Entonces la nafta vuelve a aumentar ahora. O sea, la verdad que una reforma laboral en este momento es una locura. Eugenio Salvatori, muchísimas gracias por este bloque. Para dialogar acerca de uno de los temas, bueno, están ahí en el caldero en este momento en el Congreso Nacional. Volvemos después de la pausa con el editorial. Vamos a recuperar algunos de estos ejes y también noticias locales, datos locales. Ya volvemos. Brevemente decir que los invitados del primer bloque, Virginia y Elías Achat, como Eugenio Salvatori, representante del sector sindical, plantearon que no es momento para meter así a fuego una reforma laboral. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en un contexto de crisis. Algunos decían que debería haber sido antes o por lo menos esperar para poder lograr tener mejores condiciones que impliquen eso. Me pareció interesante lo que decía Salvatori, esto, una reforma. Pensemos la reforma universitaria. Bueno, las reformas es para mejorar lo que existe, para ganar derechos. Y sin dudas, lo que hoy se está trabajando, se está tratando en el Congreso de la Nación pareciera como un cangrejo que nos obliga a desandar los derechos que se conquistaron. También lo plantearon tanto Virginia Achat como Elías en esa descripción histórica que hicieron acerca de las leyes que en Argentina son muy fuertes y que están además amparadas por tratados internacionales y por nuestra Constitución Nacional. También está bueno porque se conoció esta semana, ellos decían recién nuestros invitados, que este modelo también apunta a un incremento de la desocupación. Y fíjense ustedes que justamente durante la semana pasada se conoció un dato local. Villa María es una de las pocas ciudades del interior del país que tiene su propio centro estadístico y que mide en forma permanente distintos indicadores, entre ellos el de la desocupación, y que además lo comunica. En esa comunicación que se hizo la semana pasada, que es una foto de cómo cerró el mercado laboral el año 2023, es decir, antes de la asunción de Javier Milei, o ahí en el límite, Villa María mostraba una desocupación del 6,3%, términos similares a los que, por ejemplo, tiene Río Cuarto. Es una foto que nos va a permitir, en el momento de la comparación, saber cuánto ha impactado no solo esta reforma laboral, sino estas medidas económicas que fuertemente están dando de lleno contra el mercado laboral. Con lo cual es un tema para seguir y seguir de cerca y tener en cuenta, Paula. Sí, otro de los datos, y analizado también a la luz de lo que fue, bueno, el reclamo por las universidades, tiene que ver con que se han sumado 5 nuevos... Claro, una buena para cerrar. Claro. Villa María sumó también la semana pasada 5 colectivos para prestar el servicio en el transporte urbano, dispuestos para personas con discapacidad y la facilidad de subir. Bueno, una buena en medio de por allí un programa en el que hemos tenido que analizar un tema más que complejo. Bueno, finalmente hubo una reaparición pública, ¿sí? El sábado de Cristina Fernández de Kirchner. Hay un montón de lecturas con relación a eso. No las vamos a hacer ahora. No las vamos a hacer ahora. Y también por allí la ruptura de Carrió, ¿no? Con Pichetto, ¿no? En el bloque en donde se encontraba con Pichetto. Que las consecuencias se van a ver seguramente en la votación de esta madrugada. Agradecemos a Erika Fecia por el peinado, a Pía Forconi por el maquillaje y a Lilou, a Judith, a Sofía y a Guadalupe, que siempre nos eligen la indumentaria para periodistas. Pueden recuperar estos contenidos jueves y domingos a la hora 21:30 o por las redes de UniTV y de Periodistas BM. Muchas gracias al equipo técnico también por la puesta al aire. Buenas noches.